para todos. Bienvenido a nuestro primer programa. Estamos sumamente agradecidos con Dios, felices de que estén con nosotros acá. Dios va a hacer algo extraordinario hoy en este primer programa titulado Ansiedad 2.0. Y bueno, nada más y nada menos tenemos una invitada de lujo. Bienvenida a nuestro programa, la doctora psiquiatra Aiskel Machado. Gracias. Bienvenida. Gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad de seguir difundiendo salud mental en un espacio como este. Bueno, de verdad que felices de poder compartir con ella porque hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y que yo sé que doctora va a impactar a muchas personas, ya que es un tema que a lo largo del tiempo se ha vuelto más sonado, ¿ok? Ha sonado mucho, ha estado allí, latente en los corazones, sobre todo post pandemia. Hemos escuchado mucho del tema de la ansiedad. Entonces quisiéramos que, para entrar de una vez en materia, en calor, que nos definiera médicamente, ¿qué es la ansiedad? Sí, fíjate, la ansiedad tiene como dos definiciones. Podemos hablar de la ansiedad como una emoción, ¿ok? Que podemos sentir todos. De hecho, muchos científicos hablan de que la ansiedad es lo que ha hecho que la especie humana haya evolucionado porque la cuida. Como emoción, es una emoción primaria protectora. Okay. Porque nos dice, como nos pone en estado de alerta como emoción. Ahora, si yo hablo del trastorno de ansiedad, entonces allí voy a hablar de un compendio de síntomas que hacen que el paciente deteriore su vida en su área social, en su área laboral, en su área intelectual y poco a poco se vaya discapacitando, va dejando de hacer cosas porque él sabe qué cosas le detonan la ansiedad. Entonces empieza a dejar, suponte como que yo te dijera que a mí me está dando ansiedad manejar. Entonces yo empiece a dejar de manejar. Esquivo la acción que me lleva a sentir esa emocionalidad. Es decir, que la ansiedad puede sacarnos del ritmo de vida natural que podamos llevar, no sé, privarnos de la libertad, privarnos de la libertad en el sentido a nivel mental, ¿no? Inclusive nos puede incapacitar en algunas áreas, es lo que usted me quiere decir. Sí, claro, te va deteriorando, te va discapacitando. De hecho, es una de las primeras enfermedades de discapacidad en el mundo, Wow. ¿okay? Por las que diferentes profesiones pierde el individuo su capacidad de seguir laborando de forma con la libertad esa de la que tú te referías, ¿no? El estado de ansiedad te lleva a tener preocupaciones extremas por situaciones cotidianas, por las situaciones que normalmente tú antes podías desarrollar o que tú podías vivir, como de repente que puede ser algo cotidiano en la vida de la casa de todos nosotros, cocinar. Cocinar puede ser cotidiano en la vida de cualquier individuo. Por supuesto. Entonces que tú empiezas a decir, no es que, ay, se me va a quemar la comida, no es que yo ahora estoy muy torpe, entonces no quiero cocinar porque la cocina me está trayendo. Empiezas a tener preocupaciones extremas por situaciones cotidianas. Y eso es lo que hace que tú empieces a evitar hacer la conducta que te produce el estado de ansiedad. Es decir, que alguien de repente puede comenzar a sufrir de eso. Por ejemplo, una persona puede sufrir de ansiedad y no saberlo, no darse cuenta. Sí, sí, muchas veces confundimos lo que es un trastorno de ansiedad con la ansiedad como una característica frente a alguna situación, porque como te dije antes, la ansiedad es una emoción, que es una emoción que traduce el miedo. Es decir, cuando tengo miedo, me puede producir el mismo estado de alarma en el cuerpo que un trastorno de pánico. De hecho, un trastorno de pánico es un miedo extremo. Wow. Es el momento extremo, el ataque de pánico es el momento en el que un paciente, yo le digo a los pacientes, mira, cuando me van a explicar qué siente, doctora, lo que yo siento cuando, no sé, cuando estoy frente al metro, suponte, las personas que tienen miedo a montarse en el metro, montarse en un avión, bueno, yo siento el corazón acelerado, yo siento sudoración en las manos, yo siento que no puedo respirar, yo siento todo eso. Cuando es debido a un lugar específico o a una acción específica, tú le dices que es un ataque de pánico, porque llega de momento. ¿Y qué es un ataque de pánico? Un ataque de terror. ¿Y por qué cosas podríamos tener un ataque de terror? Bueno, si yo estoy caminando por un bosque y se me aparece un oso
Claro. O sea, Por supuesto. ajá, me da un ataque. Corremos las dos. Ajá, Las dos corremos. nos va a dar un ataque de Por pánico, supuesto. pero porque estamos frente a un peligro real. El trastorno de ansiedad y los ataques de pánico que pueden estar o no presentes en los pacientes con trastorno de ansiedad, tenemos un miedo o un terror por una amenaza que no existe. La diferencia. Repita eso, me gustó mucho esa frase, exactamente, para que las personas puedan tener ese seguimiento. La diferencia, ¿no? Ajá. Fíjate, la sensación de un ataque de pánico lo podemos haber vivido todos. Okay. Porque, por ejemplo, se te suelta de la mano tu hijo de 3, 4 años y estás pasando una calle. Ahí puede haber una sensación de pánico, porque se acelera el corazón, el flujo sanguíneo. Es decir, nos ponemos en un estado de alerta. Si estamos caminando por un bosque y tenemos de frente a un leopardo, pues nos va a dar la sensación de un ataque de pánico. Pero hay allí un peligro real. Exacto. Es decir, si yo estoy frente a un leopardo, frente a un puma, frente a un oso, o mi hijo se desprende de mi mano en una carretera. Que de hecho puedo tener la fuerza para enfrentarlo, como me puedo quedar paralizado. Porque el miedo... Y no enfrentar ese miedo. Correcto. Corticalmente el miedo tiene 3 respuestas. El miedo o tú lo enfrentas, o te paralizas, o huyes. Exacto. Esas son las 3 respuestas corticales del miedo. ¿Qué haría usted? Bueno, yo corro, no sé. Ay, no sé, miren, estos días me mostraron un video de una señora que estaba, no sé si lo llegaste a ver, una señora como en un parque y un oso, pero se veía que era un osesno, o sea, que era pequeño, un bebé, se estaba comiendo el almuerzo de ella y de su hijo. Dios mío. Entonces ella le tapó los ojos al hijo durante todo el tiempo que el oso se comió el almuerzo de los dos. Exacto. Y luego se fue y ella nunca se movió. Entonces hubo diferentes respuestas de la gente en las redes, ¿no? Como que fue muy inteligente o como que le dio miedo y se quedó paralizada, como que yo creo que para mí fue muy inteligente. Pero yo creo que hay que vivirlo. Pero hay que vivirlo. vivirlo. Correcto, hay que vivirlo. Pero de todas maneras, si estamos frente a un oso o un leopardo o una persona que nos venga a asaltar, ¿ok? Eso es un peligro real. Claro. Estás frente a un peligro real, te ponen un revólver frente a ti y es un peligro real. O sea, es normal. Eso es normal. Normal. Esa emoción, ¿ok? Que se traduce del miedo en palpitaciones, dificultad para respirar, empezamos a transpirar. O sea, hay montones de síntomas porque acuérdate que el cerebro dirige todos los órganos. ¿Y cuándo no es normal? ¿Cuándo se sale de esa parte cuando normal? Cuando percibimos una amenaza que no es real. Okay. Cuando la imaginamos. ¿Usted se refiere cuando la imaginamos? Puede ser cuando nos imaginamos. O sea, por lo general, los pacientes que padecen de un trastorno de ansiedad tienen pensamientos premonitorios, fatalistas. Wow. Entonces, obviamente, eso los pone en un estado de pánico. Por ejemplo, varias veces al día pudiera ser. Por ejemplo, suena el teléfono y como yo tengo una preocupación constante, por decirlo, con un hijo, y suena el teléfono, yo creo que es una mala noticia que me van a dar a mi hijo. No sé, lo arrolló un carro, tuvo un accidente. O sea, me hago como una película de terror. Correcto. Y comienzo a tener síntomas y me sudan las manos, pero todo es producto de mi imaginación. Okay. Y eso pudiera estar bien si de repente fuera una vez. Pero imagínate tú que tú estuvieras viviendo eso todo el día, durante todos los días de tu vida. Por supuesto. Acaba con tu proyecto de vida, acaba con tu motivación. Cuando se hace recurrente, ya podemos decir más o menos cuál sería la recurrencia. Sí, para que las personas puedan... Es importante hablar de que el paciente debe mirar la diferencia en un mes, o sea, en un mes de él, que él pueda marcar un franco deterioro acusado por estos pensamientos y estas sensaciones de preocupación extrema por al menos 2 semanas. O sea, que yo empiezo a vivir... A ver, hay personas que sufren de un estrés postraumático. ¿Sabes? ¿Qué es un estrés postraumático? Que es un trastorno de ansiedad. Puede ser posterior a un evento catastrófico. Entonces, de repente, me robaron el carro, me secuestraron, y luego yo voy a estar seguramente de 1 a 8 meses con la sensación de eso que viví. Es otra cosa. Sí, es diferente. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una persona que tiene pensamientos premonitorios, catastróficos y fatalistas todos los días. Al parecer sin justificación alguna. Sin justificación. Y que se siente frente a un peligro. Ella siente que está frente a un peligro,
pero ese peligro no existe. Debe No ser hay tremendo vivir amenaza así. real. Debe ser tremendo vivir Es así. muy doloroso y la gente no lo entiende, los familiares a veces no son tan empáticos porque Claro. eso molesta, o sea, yo digo que la ansiedad es como si fuera una garrapata que pica, ¿sabes? Pica como las Claro. hormiguitas rojas. Sí, así. ¿Ok? A todo el mundo. Entonces, pero el paciente está viviendo su vida, la está viviendo terrible. Otra cosa, doctora, que yo creo que todos nuestros amigos quisieran conocer, quisieran saber, ¿cuál es el síntoma más fuerte que puede vivir una persona en crisis de ansiedad? Ejemplo, que usted me diga, bueno, pastora, no sé, me llegó a mi consulta una persona con un síntoma inusual, o sea, fue algo muy fuerte que tuvo que enfrentar, porque bueno, todos conocemos lo que es, o algunas personas conocemos la parte de sudan las manos, taquicardia, pueden temblar, no sé, dolor de cabeza y cosas así. Inclusive siente que se marean, tengo entendido, te puedes hasta desmayar, pero algo que usted me diga, wow, esto fue como fuera de lo que realmente puede dar una crisis de ansiedad. Fíjate, yo he tenido casos, a ver, una crisis, para mí lo peor de los trastornos de ansiedad es la discapacidad. Lo peor de los trastornos de ansiedad para mí, en línea general, es que te discapacitan, te sacan de la vida con tus familiares, te sacan de la vida en tu trabajo, Sí, te impiden ir a la universidad, te impiden ir a una fiesta, te impiden compartir con los seres que tú amas, claro. te impiden viajar si es que le tienes miedo a los aviones o a los carros, ¿sabes? O sea, esa incapacidad para poder vivir la vida como antes la vivías es para mí lo peor del trastorno de ansiedad o de los trastornos de ansiedad. Pero un síntoma que me parece wow, o sea, como que de los peores que he visto en pacientes con trastornos de ansiedad tuve una paciente que le daban ataques de epilepsia, convulsionaba y perdía la conciencia. Tremendo. ¿Ok? Entonces imagínate que no tiene ninguna causa y que la causa es la ansiedad. O sea, que buscas un tumor y no hay tumor de ocupación de espacio. Buscas alguna alteración neurológica, no hay alteraciones neurológicas. Miramos el cerebro y tiene un ritmo adecuado. O sea, los factores endógenos nunca existieron. Todo tiene que ver Todo con tiene que ver los con factores exógenos. Claro. Exacto, y con su nivel de estrés y con la forma de abordar ella las cosas. Entonces, Sí. esos son como síntomas, o las personas que van perdiendo el cabello, o los que se arrancan los cabellos, ¿sabes? O sea, esos son síntomas que es como tú quieres rápidamente intervenir. Y hay personas que pueden atentar contra su propio cuerpo con trastornos de ansiedad. Personas no. Usualmente, no y hay una gran diferencia entre Ajá. los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Ah, ok. Los trastornos de ansiedad es miedo a morir. Y los trastornos depresivos es que pierdes el interés por vivir. Ya va, los trastornos de ansiedad es miedo Siempre a morir. va a ser miedo a morir. Bueno, agarren este dato que me encantó esta frase. Entonces, doctora. claro, la persona con un trastorno de ansiedad siempre va a decir, entonces no lo hago porque está en riesgo mi vida. Claro. Entonces no lo hago porque creo que voy a morir. Es una causa frecuente de ida a las emergencias, de llamada al 911. Me está dando un infarto. Y no te está dando un infarto, sino que te está dando un ataque de pánico. No. ¿Okay? Pero esa persona no va a atentar contra su vida porque tiene miedo de estar muriendo. Precisamente justo miedo de estar muriendo. Exacto. Ajá. Dato interesante. Ok, doctora. Otra cosa. Dentro de todo esto, no solo vemos adultos con trastornos de ansiedad. Ya estoy hablando parecido a usted. ¡Ay, qué bella! Okay, no solo vemos adultos con trastornos de ansiedad, sino que también niños. Y yo, bueno, yo que trabajé en el área de educación especial y amo los niños, vi muchos niños en estas situaciones que temblaban, les daba miedo todo, y como usted dice, los incapacita para muchas cosas, sobre todo porque son niños que tienen mucho que dar y están comenzando a vivir. Y adolescentes, para esos padres que nos están viendo en este momento, que están desesperados porque sus niños y sus hijos adolescentes están en este momento padeciendo trastornos de ansiedad. Sí, es menos evidente. Recomendaciones. Es menos evidente en niños y adolescentes, o no es tan fácil diagnosticar en niños y adolescentes como diagnosticar en los adultos. Ni los trastornos de ansiedad ni los trastornos depresivos. En el caso de la ansiedad, que es lo que hoy, ansiedad 2.0, lo que hoy estamos hablando, en los niños siempre
La ansiedad va a ser como una incomodidad, pero ellos no la van a poder verbalizar como incomodidad. Sí. Entonces tú vas a ver a un niño que no se siente bien con los zapatos que tiene puesto, con la ropa que tiene puesta, que está cansado, que tiene ojeras porque no duerme bien, porque su sueño no es profundo. En el colegio te van a decir los maestros que el poco rendimiento o la Por disminución ejemplo, del esos niños que rendimiento. ven monstruos durante la noche, que dicen, mami, yo no pude dormir porque se me apareció un monstruo, era grande. Más o menos, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿con qué se relaciona? Pues sé que hay Obviamente, papás que se preguntan eso. ajá, obviamente hay un contenido que ya entró en tu cerebro. O sea, si tú viste eso, todo lo que entra en nuestros oídos y nuestros ojos es como lo que entra por la boca. O sea, así como Exacto. nos alimentamos, ¿ok? De una fresa, de una fruta, de un Ujú. mango, y ese mango va a tener una dilución y va a ir a todos mis órganos cuando se procese sus nutrientes, Claro, ¿ok? Todo lo que escucho y todo lo que veo también va a entrar tiene un y efecto. también va a ir a todos mis órganos, correcto. Entonces, el hecho de que yo meta en mi mundo imaginario, en el caso de los niños que tienen un Ujú. imaginario grande, que le dejemos meter lo que sea, puede traer O perturbación sea, que una de y las miedo. recomendaciones sería supervisar lo que nuestros niños están viendo. Incluso consumirlos con ellos. Yo le llamo a los padres a que se sienten con ellos a ver cuál es el tipo de Correcto. información que consumen a través de las pantallas digitales, de todas las pantallas. Que hoy por hoy yo creo que es una de los medios que debemos como padres tomar en cuenta al momento de darle, no sé, un teléfono, una tablet a nuestros niños. Porque sabes que ahorita cualquier niño, desde muy temprana edad, ya maneja una tablet. Entonces, como que Ujú. tú supervises cuál es el contenido que él está consumiendo allí. Sí, Porque de ese contenido se va a formar su imaginario. Y llega un momento en el cerebro que aunque la gente crea que sí, definitivamente es no, según las neurociencias. A veces el cerebro no distingue entre lo que vivió de lo que vio. Entonces tú puedes estar sufriendo por algo que viste viste, más y no no lo que viviste. viviste. Wow, esto también me gustó, ya va. Repita eso que está demasiado impactante. Escuchen bien. A veces no es lo que viviste, no lo viviste, sino que lo viste. No se me olvida Lo nunca. viste, Aquí correcto. está, no se me va a Ajá. olvidar. De verdad que esta recomendación, sobre todo en esta era que estamos viviendo de pantallas, teléfonos, tablet, esta era que estamos viviendo es una excelente recomendación para los padres. Otra preguntita por acá que me parece de suma importancia. ¿Cuál es la diferencia entre trastornos de ansiedad y ataques de pánico? ¿Cuál es la diferencia? Dentro de los trastornos de ansiedad está el síntoma de ataque de pánico. O sea, Ya. los trastornos de ansiedad pueden venir acompañados de ataque de pánico. Porque el ataque de pánico es en un momento, dura unos minutos. Es un momento, como te dije, acuérdate, y eso yo creo que tampoco se te va a No. olvidar, que estemos en el bosque y que venga un Ajá. oso a sentarse al lado de nosotros. O sea, eso puede producir un miedo o un terror inminente. Ok, eso es un ataque Yo no de le puedo pánico. decir si correría o me quedaría allí No sentada, sabemos. que se comiera mi No, almuerzo como la señora, pero ajá, no sabemos, no no sabemos, sé, pastora, qué haríamos no sé. nosotras. Pero lo cierto es que un ataque de pánico puedes vivirlo Ujú. dentro de un trastorno de ansiedad. En cambio, existe también el trastorno de pánico, donde el paciente no tiene preocupaciones extremas. No es que tiene miedo por las cosas cotidianas que él hace todos los días, sino que le vienen ataques de pánico todos los días. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué pasa eso? A veces es un error cerebral que Mm. produce, o sea, que detecta un miedo de un peligro que no hay. O sea, el cerebro se pone en estado de alarma y dice, ponte, a correr que estamos en peligro, pero no tenemos el peligro, pero el cerebro ya dio la orden y todos los órganos le hacen caso, porque él es el director de la orquesta. Claro, por supuesto. Entonces el corazón, para que podamos correr, siempre va a ser como un estado, siempre vamos a imaginarnos, o yo siempre me imagino, todo me lo imagino, como en comiquitas en mi cerebro, y yo me imagino como que estuviéramos en la era primitiva, o sea, que el cerebro le dice a correr, que ahí nos vienen a comer los monstruos, ponte. Entonces, ¿cómo paramos a todo el mundo? ¿Cómo paramos el corazón? ¿Cómo paramos la frecuencia cardíaca? ¿Cómo paramos todo de que, hey, no, allá afuera no hay nada?
Sí, es Cálmense, difícil. todos los de adentro, cálmense. Es difícil. Que no pasó nada. Es difícil, pero no es imposible. Y una de las cosas que Mantener yo le digo... el control. ¿Cómo mantener el control? Ajá, el autocontrol. ¿Cómo usted mantiene el exacto. control? A ver, dígame. Bueno, En ese momento, cuando ve el oso. Yo siempre creo, de verdad que esto va a sonar extraño, pero yo siento que Dios siempre me protege. No es extraño, es así, Dios siempre nos protege. Entonces yo siempre, como yo sé que Dios siempre me protege, es como que no, eso a mí no me va a pasar. O sea, claro. Mira, una vez yo estuve en una turbulencia en un avión, que viajábamos de Miami a Los Ángeles. Okay. Son 5 horas de vuelo. Y era al revés, era de Los Ángeles a Miami. Los vientos de Los Ángeles a Miami son más fuertes que los vientos de Miami a Los Ángeles. O sea, el avión de ida es más rápido que de vuelta por los nudos de viento. Sí. Y hubo una turbulencia y yo decía, ay, Dios mío, si se retrasa el avión voy a perder el examen. O sea, yo tenía un examen, estudiaba medicina y yo tenía que tomar rápidamente a lo que llegara el otro vuelo Miami-Maracaibo. Pero si este vuelo, Los Ángeles-Miami, se perdía la conexión. Se perdía la conexión. Claro. Y yo no llegaba para que el día siguiente yo tenía mi examen. O sea, cualquiera hubiera pensado, ay, me voy a morir. Me voy a morir. Ay, Dios mío, mi mamá, Dios, mamá, te quise mucho. Y yo no voy a llegar al examen. O sea, sí. Yo siempre pensé que no me iba a pasar nada porque así Dios no me va a dejar morir en un avión. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, de la importancia de mantener esa... De cómo mantener la calma, de qué cosas pueden ayudarnos. La fe es importante. Pero para mantener. La doctora Aisker Machado ha sufrido de ataques de ansiedad. Cuando se me pierde el celular. Por favor. O sea, de verdad, yo soy muy calmada. Ok. Y siempre o sea, ha sido un reto para mí. Yo quise estudiar medicina para estudiar psiquiatría. O sea, yo siempre quise... Desde siempre. Yo siempre quise entender la conducta humana, el porqué de las cosas. El por qué sucedían las cosas. Entonces, traté de nutrirme cuando no existía el internet. Habían bibliotecas, yo tenía un tío sociólogo y cuando yo podía entrar en esa biblioteca que él no estaba y que yo leía lo que sea de su biblioteca, pues era mi internet, era mi momento de navegar. Excelente. Entonces me he preparado para ser, bueno, para poder ser una guía para mis hijas, para poder ser una guía para mis primas pequeñas cuando tenía 20 y ellas tenían 10. Mi mamá es educadora. Entonces también esa vena de maestra. Sí, de guía. De guía. De orientar, de apoyar. Correcto. Entonces siempre como que cuando yo he tenido mis momentos, como decir, yo siempre tuve las drogas como que, hey, yo no puedo estar enferma. Y claro. Si yo consumo una droga es como que estuviera enferma y yo estudio medicina. Entonces, en ese mismo orden de ideas, yo no puedo ser desbordada emocionalmente. Claro. Y si yo no me concentro, yo no consigo cómo, entonces hago respiraciones. Es como cuando un niño ve a su papá, a su mamá, no sé, en este caso, ve a la persona que debe darle confianza, que debe darle apoyo al que es más alto, al que es más grande, gritar por un insecto o por un roedor. Ajá. Y de repente dice, eso me pasa en mi casa y yo, o sea, de repente dice, wow, si este que es más grande que yo grita, ajá. O sea, esto me va a matar, esto me va a comer. Correcto. Esto va a acabar conmigo. Entonces, estamos hablando de que nosotros prestamos nuestra actitud, ¿ok? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Que eres inspiración para tu familia, para las personas que te ven, porque si yo veo a la psiquiatra que me apoya en mis conductas emocionales, que me guía y de repente la veo con un ataque, yo creo que no va a ser muy agradable para mí. Correcto. Es lo que me quieres decir. Exactamente. O sea, yo voy a decir, bueno, si ella se puso así, yo estoy muerta. O sea, algo correcto. Así. Ya yo no puedo seguir. Y eso me sucedió, pastora, cuando mis hijas empezaron, no sé, 4 o 5 años, empezaron a crecer. Yo tomé como la decisión de que no, yo no puedo tomar cada vez que yo vaya a salir. ¿Sabes? Que te invitan a una cena y dicen, ¿quieres una copa de vino? Y te invitan de repente a un compartir entre amigas y ¿quieres una copa de vino? Exacto. Y ¿quieres una copa de vino? Entonces era como que yo empecé a sentir que era como que, es decir, cada vez que nos vamos a ver es para vernos con una copa. Uh-huh. O sea, va a estar el licor presente. Mis hijas entonces a los 10 años van a tomar ella. El patrón. Entonces yo dije, no, voy a empezar a decir, ay no, hoy no quiero tomar.
Ay, no, sin hacer sentir a nadie porque esto es un crecimiento individual. Claro. O sea, esto es muy personal. Pero empecé Son a hacerlo, decisiones personales. Son decisiones personales, pero empecé a hacerlo con el interés de marcar una influencia sobre mis hijas Excelente. positiva y que el día de mañana yo le pudiera decir, ay, por favor, no quiero que tomen. Y que ellas me entendieran el por qué yo no quiero que tomen, pero que yo además tuviera la moral para poderles decir, no quiero que lo hagas. De hecho, hay una enseñanza que habla acerca de algo muy interesante y es que los seres humanos debemos tener límites, murallas, barreras en cuanto a nuestros patrones de conducta. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos a tener límites y barreras si nosotros mismos como adultos no las tenemos? Entonces, descontrolarse, perder el control, no sé, estar nervioso, eso nos puede pasar a todos, pero obviamente si hay alguien que depende de nosotros, yo creo que más que todo nuestros hijos, nuestros infantes, ellos son una inspiración para nosotros como padres, tratar de mantener la entereza, porque mi hijo está allí. Porque mi hijo está allí. Y lo mismo y no voy a gritar porque mi hijo está allí. Y no voy a hacer esto porque mi hijo está allí. Así Entonces, eso, ahí, cuando nosotros empezamos bien, lo que se llama la educación en inteligencia emocional. Porque empezamos con nuestros hijos así, no grites porque aquí no se grita. Entonces la vamos a volver a invitar. Aquí. La vamos a volver a invitar. Por supuesto, cada vez que quieran yo voy a estar aquí. Claro. Pero entonces es como que, y de repente yo le digo a mi hijo, mira, no puedes pelear así con tu hermana, y yo vengo y peleo con mi hermana delante de ellos. Entonces mis hijos van a decir, o sea, ¿cómo que no podía pelear con mi hermana y ella pelea peor con su hermana? Así es. Ella le grita a su mamá y me dice que yo no le puedo gritar a ella, que es mi mamá. Entonces el ejemplo siempre es la mejor forma con la que vamos a poder educar. Predomina el ejemplo. Sobre todo porque nuestros hijos, más que escucharnos, nos ven, nos miran. Así es. Y es muy importante. Entonces, claro, en el área de la educación emocional, yo me he tratado de preparar como para romper mis propias, o sea, para desaparecer mis propias debilidades o mis propias amenazas. Sí, sobre todo para la construcción esa de la influencia que puedo ser para mis pacientes, para mi familia y para mis hijas. Nunca la voy a ver descontrolada. Ok. Bueno, mira, a la luz de las Sagradas Escrituras, doctora, también, ya que esto es códigos de sabiduría, y a través del tiempo hemos tratado de enseñar a las personas, la gloria sea para Dios, y mediante su gracia, de todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice a favor de la conducta del ser humano, cómo ser desde adentro, cómo impactar a las personas, cómo ser en tu casa, en tu familia, cuáles son las conductas que te perjudican o no, las que te hacen crecer o no te hacen crecer, las que te hacen mejor o peor persona. Entonces, bueno, dentro de este tema que estamos abordando hoy, que es la ansiedad, la palabra de Dios da un consejo y está en una de las cartas, en 1 de Pedro 5:7, nos dice un tips acerca de la ansiedad. Dice, echando toda nuestra ansiedad. Es decir, que la Biblia habla de la ansiedad. Hablaba de la ansiedad, exacto. Claro que sí, la Biblia habla de la ansiedad. Dice, echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿De quién se está refiriendo? De Dios. Yo creo que una de las cosas más trascendentales para el ser humano es poner su confianza en Dios. O sea, todo lo que me preocupa se puede convertir, preocupación tras preocupación tras preocupación, lo acabo de aprender contigo, y es que a lo largo se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Correcto. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios dice que Dios tiene cuidado de nosotros, número uno. Lo otro, la importancia de estar acompañado, eso lo dice la Escritura, creo que lo mencionaste hace rato, estar acompañado, el acompañamiento del amigo, del familiar, y lo dice la Escritura en Proverbios 17:17. El amigo siempre lo estima a uno, pero en tiempos difíciles y de ansiedad es como un hermano. ¿Qué le parece? Eso está en las Sagradas Escrituras. Es decir, Proverbios 7:17. No, Proverbios 17:17. Okay. Dice, lo voy a repetir a todos. Dice, el amigo siempre lo estima a uno, pero en tiempos difíciles y de ansiedad es como un hermano. Es decir, yo necesito a mi familia cuando estoy ansioso. ¿Qué opinas tú de eso? Es bellísimo, porque hablábamos un poquito de la importancia de la empatía, ¿no? Ajá. La empatía puede salvar al mundo. O sea, pensar y sentir que no te quiero lastimar porque sé lo difícil o lo duro que puede ser. Lastimarte porque me pongo en tu lugar, pues por eso digo, puede salvar al mundo. Ahora, vivir con un trastorno de ansiedad, vivir un ataque de pánico y tener a alguien que tenga empatía por ti y que tal vez diga, no sé cómo es eso. Ni siquiera sé si lo voy a hacer bien, pero quiero que sepas que estoy a tu lado. Wow. No te voy a dejar solo. Solo eso puede agradecerlo eternamente ese amigo. Y es terapéutico.
Y en parejas, sobre todo hay parejas. Es importante. Muy importante el apoyo del esposo, de la esposa. Y fíjate, y con hermanos, es que realmente nosotros somos gregarios. Nosotros somos para estar en grupos. Nosotros no somos para vivir de... Lo hizo Dios. No puedo dejar que el hombre esté solo y le trajo su ayuda a nosotras la mujer, lo mejor que pudo. Sí. O sea, lo hizo Dios. Nos dio ese ejemplo de que tenemos que estar unidos. O sea, la escritura dice, mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Mejor son dos que uno, porque si uno tiene frío, el otro lo calentará. Dice, ¿qué hay del solo que no tiene quien lo levante ni quien le pueda dar calor? Entonces dice, cordones de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, que mientras más unidos estemos en familia, yo creo que vamos a poder salir de esos trastornos, de esa ansiedad, de ese dolor, de esas preocupaciones recurrentes. Siempre es importante, pastora, y algo que no hemos mencionado, pero que quiero dejar claro, que a veces hay trastornos de ansiedad de origen endógeno. O sea, de origen de algún problema metabólico, o sea, algún problema endocrino. Entonces siempre va a ser importante, hormonal. Entonces va a ser importante que yo descarte todo eso a la hora que me pase por primera vez, que yo nunca había vivido un ataque de pánico, que yo nunca había estado tan preocupada como todos estos días a llegar a tener el trastorno de ansiedad generalizado. Y lo tengo. Existe el autodiagnóstico. En ansiedad es válido el autodiagnóstico. El paciente lo sabe. Algo me está pasando y es ansiedad. ¿Ok? Entonces, es importante que el médico que lo vaya a evaluar, si no lo piensa, el paciente lo diga, doctor, igual hágame todos los exámenes. Descartemos. La mujer, por ejemplo, los trastornos hormonales en adolescentes pudiera ser un comienzo del proceso de la maduración, cuando las niñas se desarrollan, ¿verdad? Entonces pudiera haber comenzado como un trastorno de ansiedad, como dificultad para dormir, y no solo por haber visto monstruos en un juego de la Play. Claro. Entonces es como que esas son cosas que hay que descartar. Algún antibiótico puede haber producido. Yo tengo pacientes que después de una infección de oídos tuvieron un trastorno obsesivo compulsivo, empezaron con ideas obsesivas, un TOC, y fue posterior al uso de un medicamento para una infección de oídos. O sea, que las causas pueden ser varias. Varias. Entonces siempre hay que buscar, descartar físicas todas. Y bueno, si ya las descartamos todas, ya sabemos que es un error cerebral. Exacto. ¿Ok? Y como error cerebral lo vamos a tratar. En los niños es maravilloso tratarlo, porque como tienen ese mundo imaginario tan grande, entonces con ellos es fácil. Bueno, vamos a imaginarnos. La ansiedad no eres tú, le digo yo por lo general a mis pacientes. La ansiedad es algo. Y hay niños que me dicen, bueno, yo voy a decir que la ansiedad es un bichito que me viene a picar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el bichito te venga a picar? Eso es para él no sentirse menos, para que no le carcoma su autoestima. Tú no le puedes decir a un niño que ansioso eres. No, esa ansiedad te está molestando. Porque si yo digo, la ansiedad está fuera de mí, no es mía, es algo que viene y que se puede ir. Claro. Entonces, no, por eso las etiquetas no son buenas. Y menos en los niños. Y menos en los niños. Entonces, cuando tengamos un niño con un trastorno de ansiedad, que va a ser muy fácil de diagnosticar en la escuela, porque la maestra de una vez se va a dar cuenta que no está concentrado, que no está rindiendo, o que llega con las ojeras, o descuidado de su ropa, un niño que tal vez el año anterior era el mejor en clase y empieza a ser deficiente. Entonces, es como que, ok, no le vas a decir, es que el niño se volvió ansioso. No, al niño le vino ansiedad y vamos a ver cómo la sacamos. Mire, hay una píldora que da las Sagradas Escrituras. Hay muchas formas, médicamente hablando, que podemos salir de trastornos de ansiedad. Y bueno, usted nos ha dado unas recomendaciones buenísimas. Y en las Sagradas Escrituras hay una recomendación de parte de Dios. Dice Mateo 6:25, o una de las causas por las cuales viene la ansiedad, debo decir. Dice, por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni por lo que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Hay cosas que nosotros las hacemos eternas y que pensamos que nos dan la felicidad y no es así. Al contrario, esas cosas que a veces sentimos que nos faltan y que son materiales, y bueno, mi abuelita lo decía, lo material siempre se recupera. Y hay personas que sufren
por lo que no tienen y dejan de ser feliz con lo que tienen. Cuando nosotros llegamos a ese estado, viene la preocupación recurrente: no tengo dinero, no tengo vehículo, no tengo casa, y le damos que son cosas que necesitamos para vivir. No quiero decir que no las necesitemos, sino que nos preocupamos sobremanera cuando hay personas que están en peores condiciones. Es decir, hay gente que tiene casa, pero sus hijos están, no sé, pegados a una máquina, tienen a sus padres a punto de fallecer, tienen una enfermedad incurable. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, porque Dios siempre va a traer la provisión. Una de las cosas que puede anular en nosotros ese tipo de trastorno es no perder la confianza en Dios. Hay un pasaje en la Escritura que dice que los discípulos estaban en medio del mar. La barca era azotada por las olas. Y lo primero que el Señor les dice cuando va caminando sobre el mar, no sé si alguna vez lo habrás leído, Jesús venía caminando sobre el mar, ya eran entre las 3 y las 6 de la mañana, y Él le dice algo tremendo: no teman. Y estaban azotados por las olas. Y Él le dice: no teman. Entonces, es lo que tú me decías del avión. Tú pudiste pensar, me voy a morir, pero elegiste pensar que como Dios me protege, tarde, como Dios me protege, yo no iba a morir en el avión, sino que voy a perder el examen. Voy a llegar tarde, pero no voy a morir. Entonces, ¿qué eliges pensar cuando viene la preocupación extrema? ¿Se puede convertir en ansiedad o yo voy a rechazar eso de mi vida? Decido confiar en Dios y todo eso va a pasar. Y decidir confiar en Dios también puede ser aceptar la ayuda médica, aceptar la ayuda de profesionales que saben cómo orientarte frente a esta enfermedad, de la mano de Dios. Exacto. Y que pueda haber entonces una mejor adherencia, porque los tratamientos más exitosos para los trastornos de ansiedad es la combinación de psicofármacos y de psicoterapia. Ambos. Esos son los más exitosos. Entonces, mucha gente, movida por el miedo y el desconocimiento, cree que Dios lo dejó solo porque no se mejora, pero no acepta la ayuda médica. Exacto. Y Dios es ciencia, Dios es ciencia. Es ciencia. O sea, correcto. Dios es ciencia. Y definitivamente la ciencia la puso el Creador. Y ustedes son instrumentos de Dios para ayudar a la humanidad. Porque usted se preparó para esto. ¿Okay? Para salvar vidas. Para salvar vidas, para ayudar. Y obviamente con Dios por delante, con la presencia de Dios y lo que dice la Sagrada Escritura, sí podemos en algún momento salir de esos episodios de ansiedad. Yo digo que la confianza en Dios es una de las píldoras más importantes, aunado a los fármacos, que nos pueden apoyar y ayudar en medio de estos trastornos. Fíjate que la confianza en Dios está relacionada, o la podemos comparar con un niño cuando su papá lo toma, es un bebé, está pequeño, y los padres suelen hacer este tipo de juegos, toman al bebé y lo lanzan al aire, y el niño se viene riendo, y nosotros que estamos viendo el acto, decimos: no, este papá está mal, o sea, el niño se le puede caer, no sé, puede pasar algo de repente, pero el niño tiene una confianza tan genuina que para él el juego nunca fue peligroso. Él confió tanto en su papá, que era más grande, con sus brazos fuertes, que lo iban a proteger hasta no dejarlo caer al suelo. Correcto. Para que muriera. Así debe ser nuestra confianza en Dios. Dios nunca nos va a dejar caer. Dios nunca nos va a dejar caer hasta el suelo, sino que Él siempre va a llegar a nuestro auxilio. Doctora, feliz de que esté con nosotros, pero no se puede ir de este programa. Todos los que vengan a este programa tienen que pasar por este set de preguntas. A ver, vamos a ver. Se llama 5 minutos para conocer, en este caso, a la doctora Machado. Ok. ¿Está lista? Estoy lista. Ok, vamos por ahí. Dice por aquí: ¿te gusta el chocolate? Amo el chocolate. Amo. En todas las presentaciones, en todas. Bueno, mi favorito es amargo. Ok. Ese es mi favorito. Pero si es chocolate, voy a decir que sí. Ok, eso es importante saberlo. ¿Te energizas con el chocolate de vez en cuando? Me estimulo, sí me estimulo. Como que, por ejemplo, si tengo sesiones largas de 6, 8 horas sentada con pacientes, entonces digo: ay, pero ¿qué será que me puedo llevar a la consulta? Un chocolate. Un chocolate. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito? Bueno, mi lugar favorito es una almohada que tengo de muchos años, que por los últimos 20 años
Una almohada de 20 años. Más o menos, ajá. Y entonces, si yo estoy en cualquier lado de mi casa con esa almohada, Ajá. y si además de eso están mis mascotas, es como mi lugar favorito. Hoy, por ejemplo, amanecí con mi perra más pequeña, uno de mis gatos, tengo 4 gatos, y entonces miraba el día y decía, no sé, 8 de la mañana, y decía, ay, quisiera estar todo el día así. Ya va, yo me imagino una fotografía, el paraíso, un perro y un gato, ya va. Es un paraíso. Cuando los perros y los gatos no se llevan entre sí. Es más Estamos un mito. hablando de un paraíso. Creo que es más que un mito. Y sí puede ser como un paraíso. Y sobre todo si dejas que el gato te ronronee. Ah, ya. O sea, mira, ya va. Dicen que para los dueños de gatos hay una cosa que se llama parálisis del gato. Entonces, la parálisis del gato es cuando el dueño del gato tiene al gato encima. Ah, ya. Entonces, tú vas a decir así, y en mi casa se oye mucho eso, como que, mami, tráeme agua, que tengo al gato aquí encima, tengo a Paquita encima. Bueno, ya, es la parálisis este es un tics adicional y listo, pues ya lo tienen ahí hasta para los gatos o aquí. Ok, vamos a ver otra cosa. Una bebida que tiene poder sobre ti. Que tiene poder, que tú dices, yo tomo eso y yo no sé lo que yo siento. Es esa bebida poderosa sobre ti. ¿Café? Café. Me encanta el sin café azúcar. y es mi motivación para levantarme. O sea, me gusta el café sin azúcar, me lo puedo tomar con azúcar y me lo puedo tomar marrón. O sea, me gusta con unas goticas de leche. No, digo con es el color marrón porque le pongas unas goticas de leche. Me encanta el café. Bueno, y es mi razón para levantarme en la mañana. Somos dos, también. O sea, dejar mi almohada. Claro, dejar tu almohada de 20 años por mi café. Eso está listo, ok. Cuando te levantas en la mañana, cuando Esquiel Machado abre sus ojos, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿A quién va dirigido tu primer pensamiento? Bueno, no sé. Tal vez durante la semana es como que dirigido a... Tengo que levantar a las niñas para el colegio. O sea, es como la presión de que tengo que levantarme puntualmente a tal hora. No me pueden 5 minutos más ni 5 minutos menos. Yo se los puedo dar a mis hijas, pero no me los puedo tomar yo. Okay. O sea, tengo como el tiempo contado en la mañana. La responsabilidad. Lo primero que viene a tu mente. Es posible, sí. Wow. Ok. ¿Tu comida favorita cuál es? El plátano. Tomen nota. Tomen nota para aquellos que van a invitar a cenar, a almorzar, a desayunar. Tomen nota. Muy zuliana. El plátano con quesito rallado en cualquiera de las versiones. Wow, buenísimo. Es mi comida favorita. Ok, otra cosa. ¿Algún libro que haya marcado tu vida, que tú lo puedas recomendar y decir, bueno, cuando yo leí esto, cuando leí estos pasajes o estas páginas, marcaron mi vida, no lo voy a olvidar? Hace muchos años, quizás como 30 años, leí un libro que se llama El perfume, de Patrick Süskind. Sí. Y lo leí hace esa cantidad de tiempo. También tiene una película. Tiene una película. Y yo leí el libro y vi la película. Yo leí el libro como a esos 15 o 16 años. Y me generaba primero tanta tristeza que él se sintiera tan mal y que la gente no lo quisiera y que tuviera una joroba. O sea, era muy empática frente a lo que vivía el protagonista, digamos, el asesino. Sí. Y entonces luego, y que lo haya llevado, o sea, su mismo malestar consigo mismo, que lo haya llevado a matar para él en su mente hacer una fragancia. Sí. Para que la gente lo quisiera. Era una fragancia del amor. Era una fragancia... Él fue marcado desde niño, realmente. Desde muy niño. Desde el momento que nació. Sí, su rechazo. ¿Okay? Y entonces yo recuerdo, el libro me lo leí quizás como 3 veces, porque luego lo volví a leer ya después que habían nacido mis hijas. Pero es porque me producía como... Por eso te digo, ¿no? El hecho de que yo soy psiquiatra, siempre tuve la curiosidad de por qué el ser humano podía ser tan bueno o tan malo. Y qué podía marcar esa diferencia. O qué podía tener un humano de contenedor para no dejarnos caminar por el camino que efectivamente visiblemente es el camino del mal. Wow. O sea, a mí me impactó que luego de él haber logrado la fragancia del amor, él haya muerto por amor. En lo que tuvo su fragancia. Es un libro de verdad súper enigmático. Ya saben, 100% recomendado. Ok, muy bien. Por aquí, otra pregunta. ¿Cuáles son los colores con los que tú te identificas? ¿Cuáles son tus colores, los colores que tú te defines? Tú dices, estos son los colores que me definen. El celeste es el color que más me gusta.
Por razón te gustó mi taza. Son espectaculares. Y con razón me siento tan bien en este espacio. Ajá. El celeste y el amarillo son los colores que más me gustan. O sea, quizás cuando niña, un poquito como viento en contra, decía, ay, ¿por qué me tiene que gustar el rosado? Si a todas las niñas les gusta el rosado. Yeah. Entonces me gusta el celeste. Yeah. Y bueno, para que no digan que me parezco un niño, porque acuérdate que era muy binario en ese entonces, como que el celeste era de niños y el rosado de niñas. Entonces agregué el amarillo. Necesitas una paleta de colores diferentes. Exacto. Ok. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer durante el día? Jugar con mis mascotas. Dios mío, o sea, hay que conocer esas mascotas. De verdad que el hecho de yo haber crecido cerca de mascotas y tener la oportunidad, como fui niña exploradora, ese respeto y esa vena ambientalista, ¿no? Del respeto por todos los seres vivos o por todas las obras de Dios, incluyendo los animales. Entonces yo me siento como en mi paraíso. O sea, en mi casa con mis animales rescatados, es mi paraíso. Te voy a dar un dato sobre las mascotas. Las mascotas, el amor que una persona siente por las mascotas define su nobleza. Es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Las personas que aman las mascotas son nobles. Entonces, bueno, ahí tienes eso. Gracias por un recuerdo de tu niñez en el que más piensas y te motiva a seguir adelante. Algo que te quedó en el corazón, el olor, no sé, de un pan tostado, el momento cuando tu mamá te sirvió una taza de café, el momento cuando tu papá te abrazó, cuando alguna de tu familia eras niña y te habías raspado una rodilla y te ayudó. O sea, un momento de tu infancia que te marcó para toda la vida y te da fuerzas hoy por hoy. Mis días favoritos eran los domingos, porque los domingos mi abuelo me buscaba, el papá de mi mamá, me buscaba para ir a misa. Entonces a mí me encantaba leer. Entonces yo quería como leer cada vez mejor y practicaba para el domingo, el párroco de la iglesia me permitiera leer a mí. Y yo quería llegar como de primera, entonces le decía a mi abuelo, ve que vamos a las 8. Y entonces él me buscaba y yo me quedaba para las 3 misas, para las 8, para las 9 y para las 11. Para ver en cuál me escogían, porque éramos varios niños que queríamos leer. Era un propósito. Entonces, y lo otro era que mi mamá y la mamá de mi papá, cuando mi papá muere, ellas se distancian. Entonces, mi abuelo materno consideraba que yo tenía que tener también el amor y el cariño de mi familia paterna. Entonces, a lo que terminábamos la misa, mi abuelo me llevaba para la casa de mi abuela y me dejaba allá. ¿Y te gustaba Entonces, ese conocimiento de mi abuelo, que no estudió en la universidad, pero que él sabía que era importante que la niña tuviera la oportunidad, el amor de ambas familias, sí, y que ella no tenía que vivir con esos rencores que tenían su mamá y su abuela entre ellas, adultas. Eso me gustó. Definitivamente tu abuelo no era un analfabeto emocional. No, definitivamente a pesar de que no había ido a una universidad, como dices tú, pero en sus emociones sabía, tenía universidad de vida. Me gustó. Eso lo recuerdo mucho. Okay. Esa sensatez. Muy bien. ¿Cuál es el dolor emocional más fuerte que ha vivido la doctora Isquel Machado? Yo creo que como nosotros somos dinámicos y eso es así como todo, o sea, no somos como esta mesa que siempre va a ser una mesa, a lo sumo se romperá, pero ella no se va a convertir en silla, va a ser mesa. Nosotros tenemos como cosas que pueden ser hoy lo más doloroso, pero quizás mañana no. Por ahora, lo que más me pone débil es cualquier situación que atraviesen mis hijas. Eso es como el punto donde me dejan desnuda. Yeah. Lo que suceda con ellas me deja a mí como el corazón afuera. Sí, creo que a todos las madres, los padres no nos puede pasar. ¿A qué le tiene miedo a Isquel Machado? ¿A qué le tienes miedo? Bueno, yo no soy pastora, la verdad, que yo no soy muy miedosa, que digamos. Tiene que haber algo, haber algo. Yo soy como muy estoica, entonces es como que si del cielo te caen limones, hay que hacer ni limonada. O sea, no soy muy, quizás luchando un poco con mi historia de vida, somos maracuchos.
¿ok? Y el maracucho es muy intenso en sus emociones. Nosotros, en mi familia es una familia numerosa. Mi mamá son 7 mujeres y 3 varones. O sea, tengo 9 tíos por parte de mi mamá. Mi abuelo se volvió a casar y tengo con el otro matrimonio 4 tíos más. Mi papá 2 hermanos. Entonces tú te puedes imaginar ese montón de tíos, con ese montón de primos, toda la emocionalidad que Doris Well, Lupita Ferrer... se quedaron cortos. Se quedaron chiquitos y Lila Morillo. Entonces yo, como he visto eso tanto, yo he tratado de ser como más estoica, como que, tiene que pasar. Entonces mi familia me echa broma, sobre todo mi mamá y la hermana menor de mi mamá, que es mi hermana, Maylene, me echan broma y me dicen así como que, no tía, acuérdate que a ella nada le importa. Ella se le puede estar cayendo encima del edificio y ella dice, ay, me voy a arrimar para acá del edificio para que no me chispe. No es que es una lucha. Como te decía, somos dinámicos, no somos como la mesa. Creo que tú estás formada, estás blindada de alguna manera. Entonces yo, ¿sabes? Yo trato, bueno, ¿qué es lo que viene? Siempre voy a pensar, y te voy a dejar algo, le voy a dar un dato aquí a toda esta gente que tenga la dicha de escuchar y quedarse con nosotros hasta el final. Yo tengo una paciente que es una atleta de alto rendimiento, una atleta olímpica, y entre nuestras consultas, en una de nuestras conversas, yo le preguntaba, ¿qué pasa después de que te has esforzado tanto? ¿Qué pasa después que te preparaste para unas olimpiadas y te lesionas en las prácticas? Wow. O simplemente pierdes en los primeros 2 minutos. Nada. Pregunto cuándo es la próxima. Así es. Entonces eso, de que yo, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Para dónde más hay que ir? ¿Qué más hay que hacer? Esa siempre es mi actitud. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo cree la doctora Aisquén Machado que debemos amar a Dios? Esta pregunta me encanta, porque creo que ya yo me había preparado para esto. Sí. en la vida. Porque yo creo, ¿no? Que mucha gente dice que ama a Dios y de repente está involucrado en obras, ¿sabes? En un voluntariado y dícese de que se siente que ya cumple con Dios porque está en ese voluntariado, pero entonces no respeta al vecino. ¿Ok? Es decir, Dios está enfrente de nosotros todos los días, porque Dios es ese vecino impertinente, porque Dios es ese gato garrapatoso, ese perro lleno de sarna que puedes tener enfrente. Y ahí está la posibilidad de que hagas el milagro. Entonces, yo, ¿cómo veo a Dios o dónde yo veo o cómo yo veo que podemos amar a Dios? Amándonos, siendo empáticos, compasivos y tolerantes entre nosotros. Y no te voy a decir, o sea, yo soy médico, he tenido que estar 36 horas trabajando. Y por supuesto que hay estudios que dicen que luego de 12 horas estamos bloqueados cognitivamente. ¿Ok? Y yo he estado 36 horas en un hospital. Solo Dios te ha dado esa fuerza. Solo Dios me ha dado esa fuerza. Así y es. yo, ¿qué me hace resistir? Bueno, ¿y si fuera mi mamá la que estuviera llegando aquí? Y si fuera, y lo tengo que pensar, y si lo tengo que pensar 10, 20, 30 veces, pues lo tengo que pensar porque estoy en ese puesto. La empatía. Por la empatía, la tolerancia. Entonces Dios está en lo más difícil que nosotros tengamos enfrente. Recordemos que ahí está Dios. Amén. Y hay un verso en la Sagrada Escritura que apoya esa tesis que acabas de decir. Otro que me tengo que anotar. Dice, estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Estuve preso y no fuiste a verme. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Por cuanto no hiciste nada de esto a uno de mis pequeños, dice Jesús, a mí tampoco me lo hiciste. Así que apártense de mí. Y a los que aprendemos a ayudar al prójimo, Él dice, bueno, ustedes sí son mis hijos. Entonces, esto tiene relación y estos dos mandamientos se relacionan. No puedes decir, también lo dice la Escritura, que amas a Dios si no amas a tu hermano, si no amas a tu prójimo. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Excelente respuesta la que diste, amando a nuestro prójimo. Nos despedimos con una pregunta. Escucha, o con un planteamiento. Okay. Y tú me vas a dar la respuesta. Ay, Dios mío, pastora. Okay. Dice, si tuvieras la oportunidad, la valiosa oportunidad, la gran oportunidad de tomarte de la mano de Jesús y caminar por la orilla de un río, descalza,
y tú vas de la mano de Jesús. No hay más nadie, solamente tú y Él están solos allí en ese río. Y Él está caminando contigo lentamente. ¿Qué le dirías? Todavía creería en que a su lado podemos salvar el mundo de tanta maldad, de tanto odio. Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Me inquieta tanto ver tantas teorías que muestran cómo el ser humano está yendo hacia su autodestrucción, que le diría, no importa, vamos a seguir. O sea, aún viendo todo lo que veo, aún escuchando todo lo que escuchan mis oídos, siendo yo una psiquiatra y adentrándome en el mundo de las emociones de todo el que llega a sentarse frente a mí, todavía creo que pudiéramos hacerlo bien. ¿Y qué le dirías, diría, entonces? vamos, bueno, quiero ser tu discípula, quiero seguir, dime qué quieres que haga, cómo te sirvo. ¿Y cómo se siente en la mano de Jesús? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la mano de Jesús en ese momento que te tocó la mano? Mira, debe ser, no sé, será calientica. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es ir de la mano de Dios. Yo creo que no hay otra forma. Doctora, mil gracias. Yo me siento muy agradecida con Dios por permitirle estar aquí en nuestro primer programa. De verdad, el eterno Dios te bendiga, bendiga a tu familia, te prospere y este año termine con un año glorioso para ti, para tu casa y para tu familia. Amén. Gracias por acompañarnos en Códigos de Sabiduría. A ustedes, amigos, por estar con nosotros. Bueno, doctora, aproveche un momento para despedirte de todas esas personas que nos pudieron escuchar en este momento. Nada, muy contenta, muy agradecida, de verdad me siento muy bien con tu compañía, con toda tu sabiduría, con Gracias. Estos códigos de sabiduría. Quiero tener anotados esos y además quiero más quiero Claro más. que sí. De verdad, ojalá puedan llegar hasta el final del programa y que puedan ir de la mano. Siempre va a haber un momento en el que vas a poder aprender algo y ese algo te va a ayudar. No siéntanse siempre más que ansiosos, curiosos, frente a cada cosa que tengan que aprender. Incluso hasta cuando estamos mal, conozcamos cómo soy yo cuando estoy mal. Porque van a poder salir de eso si se dejan ayudar, si buscan la ayuda, porque hay gente que no quiere ayuda, entonces si aceptan la ayuda. Y bueno, de la mano de Dios, porque aquí estamos dos creyentes. Así es, de la mano de Dios. Entonces, no me queda más que decirles, el eterno Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta esta instancia del programa. De verdad que ha sido una gran bendición. Por acá les dejamos la dirección. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y yo sé que te va a gustar, que vas a ver la bendición de Dios a través de cada código de sabiduría. Gracias, este primer programa merece un aplauso, ¿verdad que sí?